Junto con la inmigración, la vivienda es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos españoles según el barómetro del CIS. Dos estrategias que ha centrado Vox de cara al arranque ya casi de pre-campaña que se siente en nuestro país, y eso ha llevado acompañado a un nuevo nombramiento, el de Carlos Hernández Quero como portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados. Un nombramiento que, bueno, ha suscitado una catarata de reacciones tanto a la derecha como a la izquierda. Carlos, gracias por estar con nosotros. Tu nombramiento coincidió con una intervención que tuviste en el sur de Madrid, en ese cordón rojo que queréis teñir de verde, en Aluche, y bueno, fue súper sonado. Yo no sé si te esperabas esa reacción por parte de la izquierda, que valora tu formación académica y que dice que presten atención a tus iniciativas, tus intervenciones. Bueno, muchísimas gracias, es un gusto estar aquí. Lo cierto es que no me lo esperaba. Fue todo bastante repentino y bastante grandioso en cuanto a magnitud. Fue el nombramiento, al día siguiente o a los 2 días era el meeting, y bueno, pues habitualmente las intervenciones que uno hace en un medio, en una charla, en una conferencia o en el Congreso de los Diputados, pues no tienen ese recorrido, y sin embargo esta vez pues se convirtió en algo tremendamente seguido y tremendamente comentado, muy aplaudido y muy criticado, y lo cierto es que bueno, pues dibujó un panorama de expectativas y de comentarios en torno a la intervención que rara vez sucede, y bueno, pues en eso estamos, capeando el temporal para bien y para mal. ¿Cómo te sienta que después de tu nombramiento se ha nombrado mucho, o bueno, se ha dado comentarios como la lepenización de Vox, también por tu perfil? ¿Consideras que eso se ajusta a el horizonte del partido? Bueno, yo creo que siempre hay como dos vías de comunicación, que una es la vía de lo que la prensa considera, porque siempre tiene que hacer una interpretación profunda, teórica, filosófica, política sobre lo que sucede, y la marcha cotidiana o habitual de funcionamiento de los partidos. Los partidos no cambian, o Vox no cambia porque se nombre a un portavoz o se nombre a otro. Que ahora esté Carlos Quero y antes estuviera Ortega Smith, y que después de Carlos Quero esté otro, no cambiará la línea del partido, porque la línea del partido viene definida por sus documentos programáticos, por su programa electoral, por su programa, en este caso, de Economía y Vivienda, que se presentó el pasado mes de junio, por las declaraciones de Santiago Abascal, y es un partido con un mensaje tan consolidado que no necesita que haya una cara nueva para que el partido cambie. Vox es un partido social, como se dice ahora, por supuesto que lo es, y no lo es porque esté Carlos Quero hablando más o Carlos Quero hablando menos, sino porque la visión del mundo de Vox es una visión del mundo que quiere confrontar con el declive de las clases medias y las clases populares, con el descenso del nivel de vida, con la pérdida de poder adquisitivo de la gente, con las dificultades de las personas para poder alquilar o comprar una vivienda, con la desindustrialización, con la despoblación, con los problemas que sufre la gente en el campo, con el colapso de servicios sanitarios o públicos de todo tipo, véase también educación. Y Vox confronta con todo esto, porque Vox quiere una sociedad de clases medias fuertes en la que la gente pueda vivir con el fruto de su esfuerzo y que no necesite depender del Estado. ¿Esto es un giro lepanista? Bueno, es una visión que es consecuencia del patriotismo profundo que inspira las ideas de Vox. Y cualquier noción patriótica implica querer a la comunidad, querer a la gente que peor lo está pasando, querer una sociedad cohesionada culturalmente, pero también socioeconómicamente. Eso es lo que Vox defiende, mucho antes de que yo fuera portavoz adjunto, y lo seguirá defendiendo cuando yo sea cualquier otra cosa en mi vida. Las reacciones internas dentro del partido, tu antecesor, no sé, como algún comentario al respecto, porque ha habido un poquito de hostilidad. Yo no la he percibido como tal, creo que todo lo que he recibido por parte de mis compañeros ha sido el mismo acompañamiento, porque de eso va el ser compañero, que otros habían recibido cuando estaban en primera plana, y lo que me siento es muy valorado, muy querido y muy contento por ello, y también con muchas ganas de poder estar a la altura de todo el cariño recibido. Es la primera vez que en España se habla sin tapujos de... Bueno, Vox ha introducido un nuevo debate, que es el problema de la vivienda relacionada con la inmigración. Comentáis que en 5 años han llegado a España 3 millones de inmigrantes, y que eso ha tenido su repercusión en la oferta de la vivienda. Pero, ¿qué hacemos ahora? Porque al final estas personas viven como casi la mayoría de los españoles, malviven, pero están con sus familias asentadas. ¿Qué propone Vox en este respecto?
Bueno, lo primero que proponemos es mirar a la cara a la realidad y no engañar y hacer un diagnóstico certero. El problema de la vivienda va de casas y va de personas. Y en España, como has mencionado en la pregunta, han entrado 3 millones de personas en un contexto en el que no se producía vivienda, no se ponía suelo a disposición, había tantos trámites que nadie quería construir y al mismo tiempo que pasaba eso, salían unidades del mercado que antes estaban en alquiler de larga duración, residencial, que requieren las familias y que ahora, sin embargo, están en el de temporada, por habitaciones, turístico, están vacías, se han vendido. Por tanto, tenemos menos casas disponibles y cada vez más personas que necesitan una casa. Han entrado 3 millones de personas que tienen la necesidad de un techo y 4 paredes, que si no tienen un techo y 4 paredes van a acabar, o como estamos viendo ya precisamente en barrios del sur de Madrid o de la periferia de Barcelona, hacinados, con cada vez menos metros cuadrados por persona, una familia metida dentro de una habitación, otra familia en la habitación de al lado, que si no es eso, veremos tiendas de campaña en la calle, veremos escenas de sinhogarismo, veremos escenas de chabolismo, y los que los llaman, que consideran que tiene que venir la inmigración porque así van a tener muchos votantes nuevos y así van a ser nuestros barrios muy multiculturales y muy chupiguays y así van a conseguir bajar también los salarios, no se paran a pensar dónde va a vivir esa gente. Uno puede ser multiculturalista y considerar que una sociedad cosmopolita es maravillosa y todo lo que quieran, pero tendrán que decir, yo quiero que venga gente aquí, ¿dónde van a vivir? La llegada masiva de personas en un contexto de cero construcción y de salida de unidades del mercado como consecuencia de las regulaciones, de la ley de vivienda y regulaciones anteriores, está llevando a un colapso absoluto del mercado de la vivienda, está llevando a una subida de los precios criminal en materia de alquiler, porque las personas que están llegando pues, tienen habitualmente muchas dificultades económicas, no pueden acceder a la compra de vivienda y están, o por una parte, saturando la vivienda social, que las ayudas se las llevan ellos, como hemos visto este verano en un vídeo en Pontevedra, en un vídeo en País Vasco, las ayudas al alquiler o la asignación de vivienda social nunca es para personas que llevan en España mucho tiempo, nunca es para personas que se apellidan Hernández, Martínez o Fernández, sino para otras personas, pero es que al mismo tiempo en la vivienda libre están saturando el mercado de alquiler. El piso que antes se alquilaba a una familia española por 1.000 euros y se alquilaba y tenía 3 habitaciones, es que ahora en cada habitación se mete un núcleo familiar y si cada habitación paga 500 euros, al final el piso son 1.500 euros. Es una ganga absoluta. Los que están apoyando la inmigración masiva desde posturas de la izquierda, con argumentos humanitarios o cosmopolitas o multiculturalistas, están siendo tremendamente funcionales a los intereses de la patronal y de quien saca mucho dinero con los alquileres. ¿Cuándo hemos visto que haya una patronal que se oponga a la inmigración masiva? Si es maravillosa. Tira para abajo los salarios, tira para abajo las condiciones laborales, la exigencia en los empleos. Estamos trayendo personas que no están sindicadas, que a veces vienen sin familia, que pueden quedarse trabajando hasta la última hora de la noche porque no tienen nadie que les espere en casa, que no van a protestar, que están dispuestos a trabajar por menos de lo que el anterior había trabajado y que al mismo tiempo necesitan una casa, pues tiras para abajo los salarios y tiras para arriba los precios de la vivienda. Y en medio quien sufre es el español corriente y moliente, que no tiene casa, que no tiene buen sueldo, que no tiene expectativa de poder mejorarlo y que se encuentra como su barrio ha cambiado de forma tan dramática que ya es irreconocible. ¿Qué tenemos que hacer con todo esto? La postura de Vox es clarísima, porque está pidiendo desde hace ya mucho tiempo no solamente un control absoluto de las fronteras, que no puede entrar ninguna persona más en nuestro país, ni legal ni ilegal, ni en avión, ni en patera, ni con mucho dinero, ni con poco dinero, ni de Sudamérica, ni del norte de África, ni de ningún otro lugar. Tenemos 10% de paro nacional, 15% de paro de extranjeros legales, 25% de paro de extranjeros legales del norte de África. ¿Quién narices puede pensar que hace falta más gente en España? Lo que hace falta es que se vayan muchos de los que están en España, que se vayan todos aquellos que son ilegales, que han entrado de forma irregular, todos aquellos que son legales y han cometido delitos o que tratan de imponer religiones ajenas a la nuestra, todos aquellos que están viviendo ayudas sociales, que están en el paro. Sabemos que hay porcentajes altísimos, de casi la mitad de las personas en edad de trabajar, de muchos países del norte de África, de Sudamérica, de diferentes latitudes del mundo, casi la mitad de las personas en edad de trabajar no están cotizando. Entonces, ¿por qué están en España? ¿Por qué están en España? ¿A quién interesa que estén en España? A los españoles no, desde luego. Por eso lo que Vox propone es que no solamente no puede venir nadie más, sino que tienen que irse muchos. Muchos. Y ya veremos cómo cuando se vayan muchos, a lo mejor el debate no es si hay que hacer al año 1.000.000 de casas, sino veremos cuántas casas hace falta hacer para los españoles, que son quienes merecen la atención de los políticos españoles. Y luego, por otro lado, Carlos, en Aluche, también en esa intervención que tuviste, se te aplaudió por parte de la izquierda hablar de esa llegada de personas pudientes, fundamentalmente de Hispanoamérica, que compran la casa a tocateja
y también de los fondos de inversión. Ahí es cuando las facciones más liberales te tacharon de intervencionista en el mercado. Cuéntame qué propone Vox realmente en este punto. Bueno, de nuevo aquí lo primero que propone es no hacerse trampas al solitario, es saber cuál es la realidad, porque muchas de las personas que estaban haciendo críticas a vuela pluma no tenían, si se me permite la expresión, ni puñetera idea de lo que estaban hablando, y quedó así claro en redes sociales. Es maravilloso poder decir, no, es que esta medida es populista, o es demagógica, o es podemita, o lo que cada uno quiera decir en cada momento buscando una etiqueta que invalide los argumentos del otro. Pero ¿qué argumentos había de fondo? No sabían ni siquiera cuál era la estructura del mercado de la propiedad en España. España, que era un país que todos sabemos que era de propietarios, tenía hace 20 años tasas altísimas de propietarios jóvenes, de propietarios de rentas medias y de rentas bajas. El 70% de la población joven en España era propietaria y ahora mismo solamente lo es el 31%. En menos de 20 años ha caído la mitad. Los propietarios de rentas medias y rentas bajas han desaparecido, se han convertido en un animal mitológico. Las casas que antes compraban ellos, ahora las compran otras personas u otras entidades jurídicas. ¿Quién está comprando lo que no compran los españoles? Pues vemos que al mismo tiempo que cae la tasa de propietarios jóvenes y de propietarios de clase media y clases populares en España, crece la tasa de viviendas que están en poder de fortunas extranjeras, de grandes fondos, de extranjeros residentes o no residentes. Se ha multiplicado por 4, estaba prácticamente en el 5% y ahora mismo está en el 20%. Una de cada 5 operaciones inmobiliarias que se hacen en España la hace un extranjero, residente o no residente. De ese 20%, casi la mitad, 8%, son no residentes. Estamos viendo que nuestros primos, que nuestros amigos, que nuestras familias no pueden comprar y están comprando gente de fuera. La mitad de las operaciones de compra-venta el año pasado se hicieron a tocateja. Yo no conozco gente que pueda comprar ni siquiera con hipoteca. En verdad, solamente pueden hacerlo si han tenido la desgracia que sus padres han fallecido y han heredado. Claro, nadie quiere pasar por ese trance. ¿Quién puede comprar si no? Y resulta que hay gente que está comprando aquí con ayudas fiscales, como denunciaba en aquel vídeo, que es lo que planteaba la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid en el año 2023. La señora Ayuso, antes de las elecciones de mayo de ese año, cuando no tenía mayoría absoluta, la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid llevó una ley que no salió gracias exclusivamente a que Vox votó en contra, que quería que todos los madrileños diéramos un 20% de deducciones fiscales a un comprador extranjero. Esto es, que si un comprador de Caracas, de Ciudad de México, de Nueva York, de Londres o de Pekín quiere venir a comprar una casa en España y cuesta 300.000 euros, le vamos a devolver 60.000 euros. Es decir, los taxistas sin casa, las peluqueras sin casa, los policías sin casa y los estudiantes sin casa le van a pagar con sus impuestos que tanto les cuesta pagar y ganar con su trabajo, le van a pagar unas deducciones fiscales a un tipo que tiene a lo mejor 5 casas más en todo el mundo. No sé si eso es muy liberal o no, pero lo que desde luego sé que es ponerle la zancadilla a los propios y pensar solamente en los de fuera. Para un partido patriota lo que sería absurdo sería no denunciar esto. Y nos da igual que lo plantee la señora Ayuso o el señor Sánchez. Es una cuestión que va contra los intereses de los madrileños, contra los intereses de los españoles y que es absolutamente inadmisible. ¿Y qué propone Vox? ¿Qué medidas? ¿Qué propone Vox? Bueno, en primer lugar, que ayudar a que quien pueda comprar sea el nacional. Tenemos en España unos impuestos tan altos a la compra de vivienda que se ha convertido en una muralla fiscal, que una pareja que no necesariamente tiene que haber leído muy mal en la vida, que a lo mejor no han estado nunca en el paro, que a lo mejor tienen puestos medios dentro de sus empresas, que tienen un currículum apreciable, se encuentran con que es imposible poder comprar una vivienda. El banco te presta hasta el 80%, tienes que tener ahorrado un 20%, pero con todos los impuestos extra, al final ese 20% se convierte en un 30% o en un 40% en función de si es obra nueva, todos los gastos asociados de notaría, de gestoría, si es segunda mano, impuestos de remisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, una auténtica muralla fiscal kilométrica que se convierte en imposible de franquear para la clase media española y que sin embargo pues es una baratija, una propineja para el grande de fuera que viene con tanto dinero, que tiene casi dinero por castigo y muchas veces dinero que tampoco sabemos de dónde ha venido y de dónde ha salido. Entonces, pensemos lo injusto que es, no ya lo que planteaba la señora Ayuso, que era que ellos tuvieran un bonus, sino lo injusto que es competir en condiciones teóricamente de igualdad los hijos de Aluche, los hijos de Tetuán y los hijos de Carabanchel con gente de fuera que está empastada y que no tiene ningún vínculo ni afectivo, ni emocional, ni físico, ni ningún arraigo con nuestra ciudad. Habrá que plantearse qué tipo de ciudad queremos. ¿Qué tipo de ciudad quiere el señor Ayuso? ¿Una en la que haya más propietarios de Ciudad de México? Me parece respetable que lo diga. ¿Qué tipo de ciudad quiere Vox? Una ciudad en la que haya muchos propietarios que sean los hijos de tus amigos, los hijos de tus vecinos, que sean propietarios, claro que sí, y que a partir de la propiedad puedan tener una vida estable, puedan ahorrar, puedan montar una empresa, puedan gastar, puedan consumir, puedan tener estabilidad, puedan disfrutar de aquello que todos hemos disfrutado, que nos parecía que estaba ya dado por hecho y que sin embargo ahora mismo está en entredicho. Entonces, ¿qué propone Vox? Eliminar todos los impuestos a la compra de primera vivienda,
de vivienda habitual. Si no quieren eliminarlos, reducirlos al máximo posible. Digo si no quieren eliminarlos porque el Partido Popular en Madrid, al mismo tiempo que planteaba estas deducciones fiscales que Vox consiguió paralizar, cada vez que Vox llevaba a la Asamblea de Madrid iniciativas para bajar el impuesto de remisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, el Partido Popular votaba en contra. Es decir, el Partido Popular no quería que bajáramos los impuestos de las peluqueras, quería que bajáramos los impuestos al comprador de fuera. Bueno, pues Vox no estaba en eso, como podrá comprenderse a la perfección. Bajemos los impuestos lo máximo posible. Si no quieren eliminarlos, reducirlos lo máximo posible. Si no quieren tampoco reducirlos lo máximo posible, diferir su pago. Pensemos en qué momento se produce la emancipación de la gente, en la juventud, que suele coincidir con un momento en el que no vamos precisamente sobrados de dinero. La gente tiene mucho más dinero con 50 años que con 30 años le ha dado tiempo a crecer en su empresa, le ha dado tiempo a ahorrar, le ha dado tiempo a capitalizarse. Y sin embargo, cuando tienes que pagar los impuestos es a los 30 años, o a los 28, o a los 32. ¿No quieren eliminarlos? Perfecto. Vamos a conseguir que se paguen de forma diferida en el tiempo. Vamos a conseguir que se paguen en 5, en 10 o en 15 años. Y cuando tengas mucho más dinero puedas pagarlos y que ahora no se convierta precisamente esto en un obstáculo para poder comprar. Eso por el lado de facilitar la compra para el nacional, que además es fundamental, porque es que los impuestos asociados a la vivienda suponen para el total de las administraciones públicas en España 52.000 millones de euros anuales. Es decir, con impuestos del IBI, remisiones patrimoniales, del IVA en caso de obra nueva, de impuestos a la construcción, a la edificación. 52.000 millones de euros recaudan las administraciones públicas y, sin embargo, gastan solamente 7.000 en vivienda. Es alucinante. Entonces, hay 45.000 euros en medio, 45.000 millones de euros en medio, que no tenemos ni la más remota idea de dónde están y para qué se invierten. Pues nosotros consideramos que con esa millonada que se está recaudando no hay derecho que se siga esquilmando más, a que los políticos sigan metiendo un pico indecente en la compra de vivienda. Actualmente, con todos los impuestos que hay en todo el proceso de promoción, de edificación, de suelo y de compra, se encarecen los pisos hasta un 30%. Esto quiere decir que los españoles podrían estar comprando o un piso un 30% más caro, o sea, más barato, perdón, o un 30% más grande. Y hablamos también luego de los problemas de natalidad y si pueden tener hijos o no en ratoneras como las que tienen que vivir algunos de nuestros compatriotas. Bueno, pues habrá que bajar los impuestos a la compra de primera vivienda porque no es un lujo, no es un privilegio, es una necesidad. Y al mismo tiempo vamos a pensar, oye, ¿tiene sentido? ¿Necesitamos que venga a comprar gente de fuera? Bueno, si vienen a comprar y viene un fondo que se va a dedicar a comprar viviendas que están absolutamente pendientes de rehabilitación, que son súper antiguas, que no están en el mercado y las va a poder reformar y les va a poder poner en el mercado, estupendo. ¿Va a venir un tipo y va a tener aquí su casa que la va a convertir en un Airbnb o en un alquiler de temporada? Tendremos que preguntarnos como comunidad, ¿es lo que nos interesa? ¿Rinde algún beneficio a las necesidades de nuestro pueblo? Bueno, si quieren comprar, estupendo que compren, pero que paguen más impuestos. Y con esos impuestos, quien quiera pagarlos, quien quiera pagar esos impuestos, con esos impuestos vamos a hacer las bonificaciones fiscales para la compra de españoles, españoles jóvenes, españoles de clase media, españoles de clases populares y vivienda protegida. Es que es muy fácil decir, vamos a hacer vivienda protegida. No la hacen. Nosotros ya decimos cómo la vamos a hacer. ¿Que pueden comprar? Por supuesto que pueden comprar, pero pasan por caja. Y pasan por caja no para que se enriquezca el Estado, sino para que se enriquezca la sociedad, para favorecer que los españoles del montón puedan ser dueños de su casa. ¿Y qué pasa con los pisos turísticos en España? En los 2000 teníamos 46 millones de turistas extranjeros, más o menos. En el 2024 la cifra asciende a 94 millones. Bueno, pues esto sobre todo habrá que preguntárselo al Partido Popular y al Partido Socialista, que son los que han gobernado, ¿no? Porque ahora hay mucho debate sobre los pisos turísticos, pero claro, los pisos turísticos son una consecuencia de haber apostado a que la única bala buena de nuestra economía era el turismo. Es decir, ha habido dos partidos que se han dedicado sistemáticamente a desmantelar cualquier otra fuente de riqueza en este país, a desmantelar la industria, todo el sector productivo, a desmantelar la vida en el campo y a decir que España solo iba a crecer de dos formas, con el turismo y con la inmigración. Bueno, pues ahora tenemos las consecuencias de ambos formatos, de ambos modelos. ¿Son los pisos turísticos los responsables de la crisis de vivienda? O sea, parece mentira que haya que decirlo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Tenemos actualmente, según el Banco de España, un déficit de viviendas de aproximadamente 700.000 viviendas. Cada año están viniendo a España en los últimos años entre 500 y 600.000 personas y se están produciendo por debajo de 90.000, 100.000 viviendas. Esto quiere decir que se va a ir incrementando este déficit, que vamos a llegar muy pronto al 1.000.000 de viviendas de déficit. Hay 1.000.000 de pisos turísticos. Cuando el déficit se acumule a 1,5 millones, ¿habrá 1.000.000 de pisos turísticos? No. Los pisos turísticos pueden contribuir a agravar su proliferación masiva en entornos muy concretos, en barrios muy concretos, en ciudades muy concretas, en pueblos del litoral,
agravar la escasez de vivienda. ¿Son la causa? No, son el espantajo que la izquierda está queriendo utilizar para poder decir: la culpa no es nuestra, es de los pisos turísticos, es de las viviendas vacías, es de la especulación de la derecha, es de ayer, del algoritmo de las redes sociales que cuando anuncian los pisos en Idealista. Siempre la culpa está fuera, porque nunca quieren ser fiscalizados ni asumir responsabilidades. ¿Quiere esto decir que los pisos turísticos son la panacea? No. Quiere decir que la postura que Vox plantea es que en aquellos entornos donde se han masificado, por supuesto que pueden generar un daño a la convivencia, comunidades de vecinos que antes, si cruzaba la gente que se conocía, ahora de pronto entra cada noche un tipo distinto que no tiene ninguna preocupación por el cuidado de esa comunidad, que puede hacer ruidos, que puede hacer fiestas, que puede dejar basuras, que puede tener comportamientos incívicos, pues eso perjudica a los vecinos. Si zonas se turistifican o se masifican a tope, son menos unidades que están en el mercado. Y aquí hay que preguntarse, ¿por qué están esas unidades ahora mismo como pisos turísticos y antes estaban en el mercado residencial? Bueno, porque se ha hecho una ley de vivienda y se han hecho unas regulaciones sobre los alquileres, sobre los desahucios, que han llevado a que muchos propietarios, pequeños propietarios, tengan inseguridad, lo que se llama inseguridad jurídica. Consideren que en caso de que les dejen de pagar no pueden echar al tipo que tienen ahí dentro, ni recuperar la posesión de su vivienda, ni garantizar el cobro. Dicen, coño, pues yo me voy a otros formatos que me garanticen lo que busco a final de mes, que es percibir la renta. Sin la ley de vivienda, sin el decreto 11-2020, sin el decreto ómnibus de este año, no habría habido esa proliferación masiva y esa salida masiva de personas que antes estaban alquilando su vivienda de larga temporada y ahora están o en alquiler de temporada corta, en estancias temporales, en por habitaciones o en turístico. Esto es consecuencia de esas regulaciones y no es la causa, es el síntoma. Y el síntoma es negativo, por supuesto que puede llegar a serlo, pero no es la causa. Y entonces, medidas contra la ocupación, Carlos, para solucionar este problema. Bueno, antes de la ocupación te voy a decir justo de una cosa que se me ha quedado pendiente del tema de los pisos turísticos, y es que aquí lo que vos plantea es no dar el poder a los políticos, sino dar el poder a las comunidades de vecinos. Es decir, que sean las comunidades de vecinos, tal y como ha decretado el Tribunal Supremo, quienes por mayoría de 3/5 decidan: ¿quiero que en mi comunidad haya pisos turísticos? Sí o no. Me parece que van a ser ellos quienes sepan mejor lo que les viene bien y lo que les viene mal, y no el político de turno desde un despacho. Creemos que es necesario fortalecer, reforzar los servicios de inspección. Sabemos que actualmente la mayor parte de los pisos turísticos son ilegales, no cuentan con licencia. Vamos a reforzar los servicios de inspección para que aquellos que lo han hecho bien, con todas las de la ley, puedan disfrutar de los beneficios de haberse comportado como Dios manda, y que aquellos que lo estén haciendo de forma encubierta, de forma clandestina, de forma ilegal, no puedan seguir disfrutando de estos beneficios. Y queremos garantizar que no haya barrios, distritos, ciudades donde se alcancen proporciones tan delirantes de pisos turísticos que amenacen el acceso a la vivienda, clases medias y clases populares, y que cambien la faz de los barrios, que también esto es muy importante. Hay algunos que se preocupan solamente cuando cambia el barrio porque está cambiando, que se está getificando, pero también cuando lo está gentrificando. Y aquí tenemos dos fenómenos de globalización: la globalización por arriba, del turista que tiene mucho dinero y que te cambia también cómo va a ser el barrio, y la globalización por abajo, que tu barrio está convirtiendo en, bueno, pues en el epicentro de narcopisos, ocupación, delincuencia, inseguridad, sustitución de comercios. Bueno, pues a nosotros nos preocupa por igual que la antigua carnicería, la antigua academia, la antigua imprenta cambie para convertirse en un sitio donde se depositan maletas o donde se hace envío de dinero, o una santería o un locutorio. Y sobre ocupación, discúlpame, sobre ocupación, bueno, la ocupación es un problema grave tanto directamente como indirectamente. Es grave directamente porque agrede de forma insuperable el derecho de propiedad, y porque afecta al propietario de una vivienda que, con una legislación absolutamente loca como la que tenemos en España, y que no se parece a la de ningún otro país europeo, impide a los propietarios recuperar la posesión de su vivienda, les aboca a enfrentarse a unos laberintos tremendos de años para poder recuperar esta vivienda. Y esto es lo directo. Y ahora vamos a ver la afección indirecta. La afección indirecta es, en primer lugar, no solamente al propietario, sino a la comunidad en la que está el piso ocupado. Los pisos ocupados habitualmente están asociados a actividades ilícitas, de drogas, de armas, de deterioro de la convivencia. Ya no solamente está siendo afectado el vecino al que le han ocupado la casa y no puede acceder a ella. El vecino de al lado, el que está al otro lado del rellano, el que está arriba, el que está abajo, también cambia su vida. Y si esa ocupación hace efecto llamada y se van ocupando más edificios, o sea, más inmuebles del edificio, la convivencia puede ser realmente pésima para quien allí se queda. Y he tenido la ocasión de reunirme durante estos años con vecinos víctimas de la ocupación, que no son ellos los ocupados, sino los vecinos de al lado del piso ocupado, y su vida se ha podido convertir en un infierno. Y ahora saquemos esto también al barrio en general. Si en ese piso hay, por ejemplo, un narcopiso, es que en la puerta va a haber gente que vaya a pillar, y gente que está consumiendo, y gente que está en la calle, y tiroteos, y
te está cambiando cómo es tu espacio, tu refugio, que es donde tú vives y donde tú quieres estar tranquilo. Y ahora pensemos ya en el daño indirecto mayor, que es el que se hace al mercado de alquileres. Sabemos que le están yendo muchas unidades del mercado y en parte es porque hay tal tolerancia con la ocupación, tal tolerancia con la morosidad arrendaticia, lo que ahora se llama inquiocupación, y que es el tipo que entra a una casa, paga un par de meses a sabiendas de que luego va a dejar de hacerlo y que se puede declarar vulnerable y que no le van a echar de ahí en 6 meses, en un año y medio, y que tenemos leyes que han aprobado el Partido Popular y el Partido Socialista desde el año 2020, el decreto 11-2020 que impide el lanzamiento de vulnerables, se ha prorrogado durante 5 años y en el año 25, en el famoso decreto ómnibus en el que venía lo del palacete del PNV y demás, pues también venía la prórroga por un año más de la suspensión de lanzamientos de vulnerables. Claro, vulnerable puede ser cualquier persona, así lo declara servicios sociales de un ayuntamiento. ¿Qué ha supuesto todo esto? Que se hayan convertido en inalquilables los verdaderamente vulnerables. Es decir, que un joven que lleva muy poquito tiempo trabajando, una persona que tiene una nómina muy baja, una familia que tiene un dependiente a cargo o niños a cargo, ya nadie quiere alquilarlos. ¿Por qué? Porque si dejan de pagar, con esas leyes que hemos hecho tú no puedes echarlos. Entonces esta gente que antes estaba así para comprar hace 20 años y que se les condenó al mercado de alquileres ya a perpetuidad, ahora ni siquiera pueden tener un alquiler porque nadie quiere alquilarlos porque saben que si dejan de pagar no pueden echarlos. Esta es la gente que está nutriendo ahora esa escena tan dantesca, tan triste de los pisos compartidos. Me gustaría leer tu descripción en redes sociales porque me parece muy interesante. Dices, lo pequeño sobre lo grande, la justicia sobre el egoísmo, lo diferente sobre lo uniforme, lo local sobre lo global. Y yo me pregunto si tú tuviste, desde siempre decíamos que formas parte de la generación millennial, los nacidos en los años 90, ¿tuviste claro el timo del socialismo? ¿Te convertiste cuando empezaste a estudiar? Es una inquietud que tengo y lo digo por lo siguiente, porque en tu cara a cara con Rufián, él también apeló a tu estética, el pendiente, como si formase parte de un disfraz de que ahora esto es lo que se lleva. Y yo me pregunto, porque hay mucha gente que se ha preguntado el cambio, esto o sea, ¿cuáles son tus raíces? Porque al final tú eres académico ya desde hace tiempo, investigador. Bueno, Y has denunciado, perdona, que a veces no te sentías cómodo también dentro de la universidad por tus, bueno, pues por tu visión del mundo, bueno, la tolerancia. Por partes. Empiezo con lo último, ¿no? Todo el tiempo que yo estuve dentro de la universidad sí que me sentí tremendamente cómodo. Lo que sucede es que cuando yo salgo diputado me expulsan del grupo de investigación y ahí ya pues no me queda más que sentirme incómodo, y el motivo por el que se me expulsa es exclusivamente por mi militancia política y por mi carácter representativo de Vox. Exclusivamente por eso. Yo durante años había participado en un grupo de investigación en el que había estado muy a gusto, con muchos compañeros con los que tenía una relación no cordial, sino de amistad profunda y de aprendizaje y de colaboración y de espacios compartidos, y sin embargo, pues bueno, se me expulsa por estas razones que he mencionado. La estética yo creo que no es monopolio ninguna estética de ninguna idea política, y de hecho quien se piense que los votantes de Vox pueden encajar en un molde se llevará un sorpresón, un revolcón tremendo cuando vea la gente tan distinta que acude a los actos de Vox, la gente tan distinta que vota a Vox, que tiene simpatía por las ideas de Vox, y no es ninguna cuestión rara. Es que lo que Vox dice es lo que se piensa en las casas, es lo que la gente comenta con sus padres cuando va a visitarlos los domingos, lo que la gente comenta en el descanso del trabajo con sus compañeros, lo que la gente comenta en el centro de salud cuando está hasta el gorro de que no les atiendan, lo que la gente comenta cuando va en el metro y está flipando con las escenas que vive dentro del metro, lo que la gente comenta cuando está en la plaza de su pueblo o en el parque con los amigos. Y eso, hay cosas que son ni de derechas ni de izquierdas, que tú te has privado de tener una casa en propiedad y que nosotros queramos que cualquier persona pueda acceder a una casa en propiedad, no es ni de izquierdas ni de derechas, es que es de sentido común. Que queramos que haya una calle tranquila, apacible, donde las familias puedan estar, donde los niños puedan jugar, donde la gente esté tranquila, sin miedo, es que algo que todos pensamos. Que queramos que no te tengas que ir de tu pueblo, de tu cabeza de comarca, de tu pequeña ciudad, porque se han acabado las oportunidades, se han cerrado las fábricas y se ha perseguido y se ha estigmatizado la vida en el campo. Es que todos querrían poder vivir allí sin tener que marcharse. Y quien quiera marcharse, que lo haga, pero que sea porque quiera, no porque esté forzado.
Bueno, pues son una serie de cuestiones que antes dábamos por hecho y que ahora han desaparecido y que apelan a gente de todo tipo de ideas. Me preguntas por la estética. Yo tengo algunos de los pendientes que tengo, los tengo desde hace 14 años. A uno le dan 14 años a pensar muchas cosas y muy distintas. Ninguna socialista. Es que hemos naturalizado ese tipo de comentarios. Si hubiera sido al revés, si hubiera montado un gran revuelo, y con esto pasó como si nada, como aceptándolo. Habría sido tremendo porque por una parte estaba la condescendencia de chaval y por otra parte los comentarios físicos sobre el pendiente que por otro lado no eran novedad porque son rutina en las intervenciones que hace el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello. También comenta la estética. De nuevo, sería poco afortunado si en público comentáramos la estética de Pisarello o sus orígenes. Sí. Me parece muy atractivo también la argumentación, el análisis que haces de esa sociedad que estamos a la antesala del chabolismo. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cuáles son para ti esos modelos de infravivienda y hacia dónde vamos si no ponemos esto fin? Bueno, yo creo que aquí se puede aprender mucho de la historia y lo que la historia urbana, los movimientos demográficos nos muestran es que en los momentos de rapidísimo crecimiento de la población de las ciudades, como consecuencia de las oleadas migratorias internas dentro de los países del campo a la ciudad, a final del siglo XIX, primer tercio del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial en toda Europa, lo que pasa es que llega tanta gente a las ciudades que la capacidad de producir vivienda es muy disímil de esa llegada de gente. Y entonces aparecen todas las escenas que recordamos de cómo era la periferia de Madrid o de Barcelona en los años 50, con un montón de chabolas, como era también en el primer tercio del siglo XX. Hay mucha literatura social del primer tercio del siglo XX sobre las escenas de pobreza, de gente viviendo en barracas, de gente viviendo en cuerdas que se tiraban de un lado a otro de una habitación y la gente dormía por horas, alquilando por horas la cuerda para dormir apoyado sobre la cuerda. Las escenas de las películas o de las novelas del Londres de victoriano, del Londres de Dickens. Bueno, pues lo que sabemos es que cuando mucha gente quiere vivienda y no se ha producido vivienda a la altura de esa demanda, la gente se la produce por sí mismo. Son momentos en los que la gente que llegaba a las grandes ciudades tenía formación manual, trabajadores manuales, conocían el oficio de hacer casas, eran albañiles, eran carpinteros, eran estuquistas, y cuando no había casas para ellos se las hacían. La periferia de Madrid, por ejemplo, los barrios tradicionales de la periferia de Madrid, Carabanchel, Vallecas, Tetuán, Prosperidad, Guindalera, son barrios que tienen muchos edificios hechos, aún que son de una planta, de 2 plantas, que construyeron sus propios habitantes en cooperativas, que las construyeron porque no había una oferta. La gente nunca va a dejar de construirse su vivienda si no se permite que en el mercado libre o en el mercado público haya vivienda. ¿Cuál es la primera forma, el primer escalón de la producción, de la autoproducción de vivienda? Que la gente ahora está realquilando, que la gente está subarrendando, que la gente está viviendo en una habitación. Estamos viendo no ya una persona en una habitación, a una familia, un núcleo familiar en una habitación, en barrios del sur de Madrid. Este es el primer paso. El siguiente paso es que la gente ya directamente no tenga casa, y también lo estamos viendo, que aparecen de vez en cuando escenas en la periferia de Madrid, en la periferia de Valencia, en la periferia de San Sebastián, de Málaga, gente que está viviendo en roulots, en autocaravanas. Gente que está viviendo en la calle, encima del banco, en un parque, en una tienda de campaña, como las imágenes que habitualmente aparecen en los telediarios en las ciudades de Estados Unidos. ¿Eso es lo que queremos para nuestras ciudades? Pues hay 2 claves que revisar. O cómo se produce vivienda o cómo se produce la llegada de gente a este país. Y lo que se ha hecho en los últimos años es lo opuesto de lo que hay que hacer. Ha venido mucha gente que no tenía que pasar y no se ha hecho ninguna vivienda, que es lo que no tenía que pasar. Entonces, la consecuencia de 0 casas y mucha gente es que mucha gente lo va a pasar muy mal. Y decir esto no tiene nada que ver con lo que uno opine sobre la inmigración. Uno puede estar a favor de la inmigración, yo no lo estoy, Vox no lo está, pero uno puede estar a favor de la inmigración y decir, bueno, queremos que venga esta gente, vamos a producir vivienda para que esta gente pueda tener alojamiento. En Canadá, parte de las razones por las que se suspende la política de fronteras abiertas en Canadá es porque consideran que no tienen la capacidad para dar vivienda a toda la gente que está tocando la puerta del país. Bueno, pues aquí es evidente que no la tenemos, pero es que no la tenemos no para los que están tocando la puerta, para los que han nacido aquí y han abierto la puerta de su casa en los años 90, en los años 80, en los años 2000. No hay casa para esa gente. Habláis de recuperar la España de propietarios, por contra, pero ¿cómo? Porque con todo el panorama que estamos describiendo realmente suena utópico, imposible volver a ser esa España de pequeños propietarios. Bueno, hay un punto, es que la utopía parte como de un pensamiento sin toma de tierra, sin vínculo con la realidad. Lo que nosotros proponemos es recuperar lo que ya ha funcionado.
No es inventarnos nada nuevo, no es ir a un manual que se ha hecho en la otra punta del mundo y ver cómo quedaría aplicarlo aquí. Es que aquí ya ha funcionado. Es que aquí en los años 50, en Madrid y en Barcelona, menos del 20% de la población era propietaria y en los años 80, más del 80% era propietaria. En 30 años, el grueso de la población pasó de ser gente que vivía en una chabola, gente que vivía en un piso compartido en condiciones de hacinamiento tremendas en la posguerra, gente que a los 13 años tenía que ponerse a trabajar y se convirtió en gente que sus hijos pudieron prosperar y tuvieron un futuro. Eso lo hemos conocido. Y ha pasado en España y ha pasado en otros países del Mediterráneo y ha pasado en otras sociedades. Sabemos lo que hay que hacer. Lo que desde luego no hay que hacer es lo que se está haciendo actualmente, que es, por una parte, bloquear la producción de vivienda, tener bloqueos tan fuertes y restricciones tan fuertes sobre el suelo que nadie se pone a construir, hacer regulaciones sobre los alquileres que impiden que la gente ponga su vivienda en el mercado. Nos hemos olvidado de la vivienda protegida. La vivienda protegida fue una de las fórmulas que las sociedades mediterráneas permitieron ensanchar la clase media y permitieron que los hijos de los obreros se convirtieran en propietarios. En muy poquito tiempo, pagando muy poco tiempo, con unas letras que ni siquiera eran hipotecas, se convirtieron en propietarios de viviendas, pues que en España, por ejemplo, se decretaban medidas mínimas de viviendas. Ahora estamos hablando otra vez, tenemos la vuelta de que si los minipisos, la gente que va a vivir de nuevo condiciones de prechabolismo en polígonos, en oficinas abandonadas, en una antigua barbería, una antigua carnicería sin ventilación que ahora la convertimos en vivienda. Bueno, entonces se dictaban medidas mínimas y las casas tenían que tener al menos 6 piezas, 3 habitaciones, un salón, una cocina y un baño. Y el salón tenía que ser exterior y el salón tenía que tener balcones. Y ahora estamos volviendo hacia lo contrario. Hacia lo contrario, bueno, pues la vivienda protegida fue una fórmula que no podemos olvidar. Ahora mismo se hacen en España, el año pasado, que es el último año que más se han hecho, porque los anteriores no llegaban ni siquiera a 10.000, se hicieron 14.000 viviendas protegidas en toda España. Hubo 16.000 denuncias por ocupación. Esto es tremendo, teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente a la que le ocupa la casa no denuncia, porque ya sabe que es tan tedioso el proceso que busca otras formas de poder recuperar la vivienda. Recurre a asociaciones de desocupación o a su primo, o va a ver si presiona un poco al tipo, le ofrece un dinero por debajo de la puerta. Bueno, pues es que aquí se ha olvidado la vivienda protegida. Y luego tenemos el gran tema de los impuestos. Ya hemos dicho antes que encarecen hasta un 30% una vivienda y que te impiden o comprarte una vivienda un 30% más barata, un 30% más grande, y que es un pico, que es un peaje que te meten los políticos por un bien de primera necesidad y que antes no existía. Y que tenemos actualmente impuestos que no son de los impuestos que ha subido Sánchez. Tenemos impuestos en la compra de vivienda o desgravaciones que antes existían que ahora ya no existen, que las cargó Rajoy. Claro que sí, pues todo esto hay que denunciarlo. La política de Rajoy durante el primer gobierno de Rajoy impidió o dificultó el acceso a la vivienda en propiedad, cargándose la deducción por inversión en vivienda habitual, que era una fórmula que ha sido maravillosa desde los años 70 hasta 2012-2013, que ha permitido a muchísima gente deducirse los gastos de inversión en vivienda y por tanto poder comprar una vivienda. Que la compra de vivienda no fuera como era en el norte de Europa o en el centro de Europa, un lujo al alcance de muy pocos, sino que fuera el estándar. Pues, podemos volver a eso, claro que sí. Entonces, Carlos, ¿cuánta vivienda pública se necesitaría en España? Si se necesitaría un modelo de tender hacia el alquiler de esa vivienda, de compra, si es mejor promover desde la iniciativa privada, o sea, Bueno, yo creo que el punto uno de cualquier programa de vivienda, en el punto actual, no tiene ni siquiera que ver con la vivienda, tiene que ver con remigrar, de verdad, tiene que ver con que se vaya de aquí muchísima gente y con que no venga ninguna persona más. Porque es que el desajuste que tenemos no solamente es porque no se ha construido, sino porque se ha inundado el mercado de compradores muy ricos que compran lo que el español medio no puede comprar, de inquilinos muy pobres que llevan a que todos vivamos en el piso compartido y al auge de los precios en alquiler, al acaparamiento de ayudas sociales, al acaparamiento de vivienda social. El punto uno es que hay que dar marcha atrás con el proceso actual migratorio y hay que pensar en los únicos en los que tienen que pensar los políticos españoles, que son en los españoles y en nadie más que en los españoles. Después, hay que favorecer y hay que facilitar la construcción en el mercado libre y con colaboración público-privada. En el mercado libre, ¿cómo? Acabando con todas las trabas, trámites, bloqueos, burocracia, informes sectoriales, todas las exigencias que van llenando el proceso de construcción de un laberinto tal que hace que muchos no se pongan manos a la obra a promover y a construir. Hay que poner el suelo a disposición, hay que acelerar los procesos de transformación del suelo, hay que simplificar el urbanismo. Todo eso es para poder construir en el mercado libre. Hay que recuperar las fórmulas de vivienda protegida con subvenciones, con derecho de superficie, con cesión de uso, con fiscalidad favorable, todas las medidas que permitan
que pueda haber vivienda protegida para que aquellos que se han quedado fuera de juego puedan volver a tener, pero tengan a niveles, no los 14.000 que se hacen, es que en los años 80 se hacían 200.000 viviendas protegidas, perdón, se hacían 100.000, 200.000 se hacían en los años 60. ¿Había más medios en los años 60 que ahora? Pues no sé quién me va a convencer de eso, pero es bastante difícil. ¿Había mejor tecnología? ¿Mejor rapidez en las comunicaciones? ¿Mejores infraestructuras? Yo creo que no. A lo mejor había más ganas, más voluntad, puede ser. Bueno, pues todo esto es bastante importante, insisto, en el público y en el privado, por supuesto que sí. Y hay que dar la vuelta a cómo funciona el mercado de alquileres. Tenemos unas regulaciones sobre los arrendamientos que han llevado a una sensación de inseguridad jurídica tal que la gente saca su vivienda al mercado porque decretos y leyes y medidas que teóricamente iban pensados a defender al inquilino y al vulnerable no le estaban defendiendo. Se pensaban que apretando las tuercas al propietario estaban fastidiando al propietario y estaban beneficiando al inquilino, y lo que han conseguido es que haya cada vez menos oferta y que por tanto, al haber menos oferta, quien las pase canutas sea el potencial inquilino, el que busca una casa y está enfrentándose ahora al casting inmobiliario, el que entra en Idealista y tiene la mitad de viviendas en alquiler ofertadas que hace 5 años. La mitad, ¿eh? La mitad. Una persona que entraba en el año 2020 a Idealista o a Fotocasa o al portal que sea, se encontraba entonces el doble de viviendas que ahora. Y somos muchos más buscando casa. Bueno, pues parece que no han funcionado muy bien las regulaciones sobre el alquiler y que por mucho que uno proclame que está pensando en los vulnerables, a quien le ha hecho la jodienda precisamente es a los humildes y a los vulnerables. Y luego recuperando una fiscalidad que permita comprar, por supuesto que sí. Una fiscalidad que permita comprar a los españoles, que insisto, es que son los únicos que me importan. Entonces, ¿para quién es el chollo, ya para ir terminando, de hacernos creer que no tendremos nada, seremos felices y que por otro lado, eso de que cualquiera puede tener una casa, eso ya ha pasado a la historia? Porque tú insistes también mucho en que una vivienda es el futuro de una familia. Uh-huh. El modelo también de nuestras casas tiene que cambiar a poder que emerja una familia. Bueno, claro, es que son enemigos declarados de la propiedad, de la estabilidad, de la familia y del sentido de pertenencia. Tú puedes tener sentido de pertenencia cuando te arraigas, cuando estás en un sitio fijo, cuando tienes la estabilidad, cuando te vinculas a ese sitio porque no vas a ir dando tumbos, entonces conoces a los vecinos, tus hijos van al colegio, conoces al panadero, conoces a la del mercado y entonces te arraigas. Y entonces sientes, esto me gusta, tengo memoria sobre este espacio, tengo emociones, tengo recuerdos, tengo olores, tengo afecto, me quiero quedar aquí, tengo un sentido de patria chica. Me quiero quedar aquí. Es mucho más difícil tener ese sentimiento si tú no tienes una vivienda en propiedad, si tú estás intercalando alquileres, si tú estás ahora con la moda, no, es que ¿para qué vas a querer una casa en propiedad si lo suyo es que vivas de alquiler? Porque así tienes flexibilidad para moverte en el trabajo y ahora trabajas aquí, luego te mueves allá y así ves mundo, vives aventurillas, que eso es lo emocionante, que eso de tener muchos hijos y tener familia y tener una casa en propiedad, pues es del cuento de la abuela y nosotros no queremos eso para nada, que por suerte ya no somos la España en blanco y negro y eso suena un poco facha. Bueno, pues es que nosotros consideramos que para que tú puedas brindar un buen futuro a tus hijos, para que tú tengas estabilidad, para que tú tengas estabilidad afectiva, salud mental, para que tú puedas ser feliz y no tengas preocupaciones, tener una vivienda en propiedad es una de las mayores conquistas que ha tenido, que ha permitido a mucha gente convertirse en clase media, no por renta, no por conocimientos, sino porque ya era dueño de su vida, porque no tenía que depender de otros, porque no estaba a merced de los vaivenes de un mercado que de pronto le podía dejar fuera o de un político que de pronto le podía dejar fuera. Ahora ellos eran autosuficientes. Esto es una gran conquista. Y es una conquista que está vinculada también con el sentido de pertenencia. Y como también odian la familia, odian también el sentido de pertenencia. Odian que la gente pueda decir, yo soy de esta comunidad. Y prefiero esta comunidad sobre otra comunidad porque no somos intercambiables, porque no es lo mismo un tío de Kuala Lumpur que un tío de Lima, que un tío de Aranjuez, no es lo mismo. Y entenderán que el tipo de Madrid se sienta más vinculado al de Aranjuez y no a los otros, y por eso cuando hubo la gota fría en Valencia fuimos a cascoporro personas de toda España, y si la gota fría hubiera sido en Kamchatka no habríamos ido. Es así de sencillo. Y es un sentimiento humano, que es de preferir a tu hermano frente a un desconocido, a tu vecino frente a un desconocido, a tu compatriota frente a un desconocido. Todo eso lo practicamos en nuestro día a día. Nadie prefiere al desconocido. ¿Esto quiere decir que lo odiemos? No, quiere decir que amamos a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestra comunidad, a nuestra patria. Y una forma de vincularse con la patria es que tú estés arraigado. Porque si no estás arraigado, no vas a reconciliarte con ese sentimiento que de alguna forma es abstracto, que es el del sentimiento de patria, cuando crees que nada te ha beneficiado en esa patria. Carlos Hernández Quero, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con OK Diario. Te seguimos en tus intervenciones en el Congreso y también en redes sociales porque eres muy activo, te gusta dar mucha cañita. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias.